Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana y el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez les da una bienvenida en esta tarde a su diplomado, el ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Bueno, muy bien, hemos venido trabajando varios temas en este segundo módulo, el tema de la familia, el tema del trabajo, el tema de la economía. Y hoy tenemos un tema también muy importante que es precisamente hacer un acercamiento al pensamiento social de la Iglesia desde la labor que desempeña el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana. Hoy nuestro invitado es el padre Rafael Castillo Torres, él es el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Cáritas Colombiana. Bienvenido, padre Rafael, y gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en esta tarde y hacernos un acercamiento al pensamiento social de la Iglesia, a la doctrina social de la Iglesia, desde esa labor que se viene desempeñando desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social en Colombia. Entonces, bienvenido, Padre Rafael, gracias por acompañarnos en esta noche. Ahí ya estamos, Padre. Padre Rafael tiene su micrófono cerrado. Ok. No sé si me logran ver allí. No, tiene seguramente la cámara desactivada o Ujú. está cerrada, alguna cosa. No Algo lo pasa aquí. vemos, no lo vemos, Y pero sí ahora, bueno, ahora sí, perfecto, Padre, ahí ya estamos. perfecto, muy bien. Bienvenido, Padre. Bueno, muy buenas tardes para todos y todos. Agradezco una vez más a Miguel la coordinación que hace de este diplomado y la participación de todos y cada uno de ustedes en él. Ustedes saben que es un esfuerzo conjunto entre el mundo de la academia, la iglesia, con el Secretariado Nacional de Pastoral Social, pero sobre todo el aterrizaje que este diplomado tiene en la vida y en el compromiso concreto de cada uno de nosotros, los que desde los valores del Evangelio nos empeñamos en una acción transformadora. Eh, yo quisiera partir dado el tema que nos toca hoy, déjenme buscar aquí porque yo soy lento para algunas cosas, para ver dónde es que está la presentación, para presentar. Pues aquí sí me perdí yo. Quiero mostrarles el texto, Miguel. Muy paciente. Allá. Ahí ya está. En la parte de abajo está compartir pantalla. Ahí ya lo debe dejar. No sé si ustedes Todavía no lo pueden ver vemos. allí. Ahora ya está empezando a... Perfecto, Padre. Es... Ahí ven el texto. Sí, Padre, perfecto. Perfecto. Yo quisiera hacer una introducción a partir del tema que nos corresponde hoy sobre la política y la moral, el compromiso moral del cristiano. Compartir un texto que en su momento yo trabajé y que pienso que puede ser una muy buena introducción a lo que vamos a conversar hoy. A mí siempre me ha inquietado mucho hasta dónde puede llegar la iglesia en materia política, sobre todo que vamos con una doctrina social de la iglesia que tiene implicaciones políticas, porque nosotros no solamente nos detenemos desde los principios, valores y criterios de la doctrina social de la iglesia en los temas de asistencia o temas humanitarios. Tampoco nos detenemos únicamente en los temas que hacen referencia a la formación y a la promoción humana de hombres y mujeres, sino que desde nuestro acompañamiento
y desde nuestra acción pastoral, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a la propuesta del Papa Francisco en materia económica, necesariamente descubrimos que el Evangelio tiene implicaciones muy serias en la sociedad como un nuevo orden de cosas. Y eso se enfoca sobre el cambio de estructuras. Entonces, vamos a mirar eh, cómo, hasta dónde podemos llegar nosotros y en materia política, ¿verdad? En primer lugar, nosotros reconocemos que el Evangelio anuncia el futuro absoluto, eso que nosotros llamamos el reino de Dios. Pero después es apremiante decir qué planificación del presente es más coherente con ese futuro absoluto y cuáles son los mejores medios para caminar hacia la meta. Aquí estamos ya en el horizonte de las cuestiones programáticas. Es decir, una cosa es tener claro el reino de Dios y su justicia, un mundo más justo, más humano, más solidario, más fraterno, y otra cosa es elaborar una hoja de ruta que nos conduzca hacia la instauración del reino de Dios en los hechos sociales que hacen posible la convivencia y las relaciones entre los hombres y mujeres. Para ello, no basta con sabernos toda la teología del mundo. Voy a citar a Erich Fromm. Erich Fromm dice, así como no se construyen submarinos leyendo las obras de Julio Verne, tampoco podemos crear una sociedad humanista leyendo a los profetas. Es decir, aquí hay que tener el realismo de que nosotros inspiramos a través de principios, valores y criterios ese nuevo orden de cosas que luego debe tomar un carácter programático en las políticas públicas del Estado. En segundo lugar, la fe y el Evangelio nos llenan de sueños, de anhelos y de esperanzas. Son los mismos sueños que andaban en los corazones de los profetas cuando anunciaban un mundo donde el león y el cordero vivirían juntos y las lanzas se convertirían en podaderas. Pero la teología se detiene ahí. Cuando llega el momento de realizar esos sueños y de traducirlos en la vida cotidiana, la teología nos abandona. Necesitamos echar mano necesariamente, como cualquier otro mortal, de los instrumentos de análisis social y de los conocimientos técnicos que la humanidad ha ido desarrollando y perfeccionando a través de la historia. Eso es realismo. En tercer lugar, por suerte o por desgracia, esos instrumentos no gozan de la precisión de las matemáticas. En el estado actual de las ciencias sociales, nadie puede pretender que su acción política sea rigurosamente científica. Y esta es la razón por la que, compartiendo aún las mismas metas últimas, una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Miren ustedes el estado de polarización, de confrontación, de pugnacidad que en este momento tenemos entre gobierno y oposición. Miren ustedes la confrontación que se vive en nuestros territorios. ¿Quién dice que el Estado Mayor Central de la FARC? ¿Quién dice que la Nueva Marquetalia? ¿Quién dice que el ELN? ¿Quién dice que las disidencias no tienen una apuesta política? El ELN dice que ellos son creyentes. Pero miren ustedes de qué manera lo son, con qué medios lo son, y están persiguiendo un fin político. Nosotros, los que estamos en esta orilla, consideramos que la violencia engendra violencia y que toda guerra es siempre una derrota y que la guerra y la violencia han sido siempre una solución equivocada para la nación colombiana. Entonces, una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Obviamente que nosotros estamos centrados y creemos que perseveramos en la sana doctrina, en la recta comprensión del Evangelio, siguiendo la huella de Jesús, que para nada
compartió la violencia en una cultura de muerte, sino todo lo contrario, una cultura de la vida sanando el sufrimiento y el dolor. Como dijo el Concilio Vaticano II, muchas veces, atención a esto, muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará, en ciertos casos, a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles guiados por una no menor sinceridad juzguen el mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos que apoyan y sostienen estructuras de pecado y de muerte en Colombia no se confiesan cristianos y no menos cristianos católicos? ¿Cuántos que están en la protesta social no se confiesan cristianos y cristianos católicos? ¿Cuántos sacerdotes, religiosas, comunidades eclesiales no salieron a marchar al mismo tiempo el pasado mes de abril y ahora el 1 de mayo? En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, tienden fácilmente a vincular una solución con el mensaje evangélico, como señalé antes. Entiendan todos, oigan bien, entiendan todos, en tales casos nadie les está permitido reivindicar exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Un cuarto punto. Es por ello que desde el momento en que la Iglesia se mezcle en discusiones de carácter partidista, deja de respetar el pluralismo legítimo que ella misma reconoce a sus miembros. En cambio, la Iglesia y sus representantes sí debemos estar comprometidos con la política en un sentido más amplio que quiero ahora desarrollar. En la educación para la democracia, nuestros estudiantes de secundaria aprenden que política viene del griego polis, ciudad, estado. Por lo tanto, en sentido amplio, podemos entender por política toda actividad relativa a la organización de la comunidad civil, bien sea local, en el municipio, bien sea regional, en el departamento, nacional, en Colombia, internacional, en América Latina y en el mundo. En este nuevo sentido de la palabra política, debemos afirmar que todas nuestras acciones tienen consecuencias políticas. Este diplomado tiene consecuencias políticas. En efecto, hace política quien participa en una manifestación a favor de las víctimas del turismo sexual en Cartagena y la hace igualmente quien se queda en su casa y no sale. Hace política quien se abre a acoger a los desplazados como el que es indiferente y lo rechaza. Hace política el periódico El Universal cuando, para demostrar el aumento de sus lectores, muestra a una mujer casi desnuda subiendo una escalera. Y hacen política las mujeres que protestan enviando una carta aunque no se las publique. Es evidente que en este sentido más amplio, la Iglesia y sus representantes debemos estar políticamente comprometidos. La verdad es que no podemos dejar de estarlo. La neutralidad en estas coyunturas es casi imposible. Cuando están en juego los derechos de los más pobres, la Iglesia solo puede adoptar dos actitudes:
decir su palabra, en cuyo caso hace política con toda lucidez, o callarse, en cuyo caso la hace con toda ingenuidad. Para eso es este diplomado, para que quienes lo hacemos a partir del magisterio social, del pensamiento social, hagamos política con toda lucidez, con toda lucidez. Porque la solución es política, no puede ser armada, no puede ser violenta. Y no, nosotros no podemos ser ingenuos. Así lo reconocieron los obispos latinoamericanos en Puebla, cuando afirmaron, sí, lo cito, las ideologías y los partidos, por proponer una visión absolutizada del hombre, a que someten todo, incluso el mismo pensamiento humano, tratan de utilizar a la iglesia, de quitarle su legítima independencia. Esta instrumentalización, que es siempre un riesgo en la vida política, puede provenir de los propios cristianos y aún de sacerdotes y religiosas cuando anuncian un evangelio sin incidencias económicas, sociales, culturales y políticas. En la práctica, esta mutilación equivale a cierta colusión, aunque inconsciente, con el orden establecido. Por eso es que nos dicen que somos una cofradía de ausentes en materia política, porque nos quedamos muchas veces entre el incienso de la sacristía y del templo y se nos olvida el sudor de los hombres y mujeres que luchan por la vida en las plazas de Colombia. Vemos cómo nosotros, en cuanto a iglesia, no podemos elegir si haremos o no política, sino solamente qué política haremos y a favor de quién la haremos. Está claro que no es política partidista, pero sí es la construcción de esa sociedad justa, fraterna, dialógica, cordial, cuyo rostro nos muestra el Papa en la Fratelli Tutti, la última de las encíclicas sociales. Ojalá nunca más se nos pueda considerar cómplices de las injusticias. En una locución del 2 de junio de 1947, muy a pesar de las críticas que ha recibido, el Papa Pío XII decía al Colegio Cardenalicio, permítame que lo cite, el miedo se cubre con las apariencias de la prudencia cristiana y con tal pretexto se está callado, cuando el deber exigiría que se dirigiera a los ricos y a los poderosos el intrépido non licet, o sea, no se les está permitido. Bueno, yo dejaría hasta allí la introducción de lo que quiero presentarles. Ahora voy a entrar ya en materia. No sé si les parece. eh, ¿Me están escuchando, por favor? Sí, claro, padre. No sé ¿Vamos si bien? no sé si hay alguna, de pronto alguna pregunta antes, Si tienen padre, de alguna abordar. pregunta antes de pasar a este punto, Sí, algún tema, alguna aclaración, profundización. Este es un tema también clave, ¿no? El tema político, como lo plantea el padre Rafael, la comunidad política, ¿no? Y finalmente la iglesia allí, con el papel que juega tan importante en este tema en nuestro país. No sé si haya preguntas, me parece que debemos aprovechar y conversar un poquito acerca del tema, o un comentario, como se o algún sientan libres, y comentario. vamos a crecer y enriquecernos mutuamente. Entonces, escuchamos. Levanten sus manos, abran sus micrófonos sin ninguna timidez y conversamos. Creo que es un tema clave. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo, algún comentario, alguna preocupación de ustedes. Servio, gracias. Su micrófono, Servio, gracias.
Buenas noches, Padre Rafael, buenas noches a todos. Buenas noches. No, creo que ante todo eh, el tema político necesariamente complementa y fortalece el trabajo que hemos venido haciendo en este diplomado. Eh, Me asalta la curiosidad un poco o de pronto la preocupación que quizás al interior de la formación de los sacerdotes, a veces uno encuentra mucha diversidad de criterio en cuanto a las posiciones políticas de uno y otro. Y naturalmente, al interior de una grey, de un grupo de cristianos, al interior de una parroquia, eso va marcando el paso a seguir, ¿verdad? Entonces uno encuentra muchas veces diversas posiciones, a veces encontramos el párroco que es demasiado teológico, el párroco que es demasiado, que tiende más a la pastoral social y la preocupación mía es en la línea de qué están haciendo los obispos para orientar a sus sacerdotes en cuanto a la posición política que deben asumir en este país tan polarizado y también hasta dónde pueden llegar. Sí, bueno, Sergio, muchas gracias. Pongo como tres énfasis a la inquietud que tú planteas y que agradezco mucho. En primer lugar, yo creo que lo que dices es cierto. Hay una necesidad de que el pensamiento social cristiano entre más profundamente desde los principios, valores y criterios en la formación de los seminaristas, en el seminario, en la formación permanente de los presbíteros religiosos y religiosas y también en la formación de nuestro laicado. La Iglesia tiene una propuesta inspirada en el Evangelio, inspirada en la tradición, inspirada en la riqueza y los aportes de las ciencias sociales para contribuir en la construcción de esa sociedad más humana, más justa y más fraterna. En segundo lugar, sobre lo que están haciendo los obispos, te comento que hace 15 días tuvimos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia una reunión con todos los rectores de seminarios. Y el presidente de Cáritas Colombiana, Monseñor Juan Carlos Barreto, les dio una conferencia a los rectores. Entiendo que trabajó con ellos toda una mañana sobre la importancia de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los futuros sacerdotes. Yo pude hablar con tres rectores, con el rector de Cartagena, el de Barranquilla y el de Nueva Pamplona. Los comentarios que escuché de ellos, porque he tenido la oportunidad, son muy favorables. También del padre Manuel Vega, responsable del Departamento de Ministerios y Vida Consagrada, quedó muy satisfecho y veo que hay un interés, un entusiasmo y un deseo porque realmente en la formación sacerdotal la doctrina social de la Iglesia vaya creciendo. Cuando yo me enfermé, por allá en los años 70 y 80, teníamos el estudio de la doctrina social de la Iglesia, teníamos el estudio de la sociología, teníamos el estudio de la pastoral social, teníamos un fuerte acento en humanidades y luego en teología veíamos una moral social muy encarnada. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo, yo diría que se ha avanzado sin haber llegado. Y pienso que también es una oportunidad, Sergio, el que estos diplomados que se promueven desde la Escuela de la Caridad
puedan ir llegando y despertando conciencia, ¿no? En nuestro laicado, porque precisamente de eso se trata. Yo sí creo que hay un divorcio total entre la fe y la vida, y creo que al interior de la iglesia hoy y de nuestro laicado hay mucho temor y muchos miedos a las implicaciones políticas de nuestro compromiso cristiano, que como dije en la presentación, no se trata de algo partidista, sino del buen sentido de las implicaciones que desde nuestro compromiso moral tenemos con la construcción de la polis, esa ciudad fraterna y humana que supone rescatar la democracia. Listo, padre, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o Ah, perfecto. Diácono, Víctor, bienvenido, hermano. Puede abrir su micrófono. Gracias Miguel. Un saludo pues al padre Rafael. Mira, yo considero algo fundamental y ayer tuvimos la oportunidad de tener 2 días, unos espacios con el clero en la diócesis, con agentes de pastoral y con líderes sociales y comunales y parroquiales de juntas de acción comunal y de organizaciones sociales, y Monseñor Juan Carlos Barreto nos acompañó en 2 jornadas y de él entendimos una expresión muy grande, ¿no? Y nos halagaba con lo que nos contaba. Este país, esta polarización que nos lleva la sociedad en torno a que unos se matriculan en una situación radical y se hacen llevar uribismos del uribismo, y otros en otra posición radical, petrismo. Y él decía, nosotros estamos en el cristianismo. Yo creo que de ahí parte de mi participación en torno a la pregunta rectora, y es que para nosotros eh, creería que es fundamental y es casi que una obligación moral como iglesia, como bautizados, formar el ser y el hacer, porque tenemos mucha información en los medios, mucha información en las redes sociales, mucha información en la calle, mucha información en la vida, pero muy poca formación en la base fundamental del pensamiento social de la iglesia, desde una, desde un principio básico de la moral, de la ética y del compromiso cristiano. Creo que vivimos mucho, y sin deseo ofendernos a nosotros mismos los ministros, vivimos mucho del ritualismo, de la liturgia, de lo religioso, y a veces también muy enfocados en lo espiritual, pero nos está faltando un poco de más acción social afuera, hacer testimonio y hacer vida activa el evangelio con los otros. Y eso simplemente es hacer vida la vida de Jesús, porque yo creo que aprender de Jesús es aprender lo que él vivió y desde la expresión de lo que enseñó. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es un compromiso ético y casi que se convierte en una obligación, y eso es un compromiso desde la base cristiana y desde la formación en las familias y desde la formación que se hace en las iglesias a partir de los sacramentos. Creo que tenemos que, Padre Rafael y demás hermanos y amigos que están en este caminar juntos de este diplomado, creo que tenemos que enfocarnos mucho en hacer posible que nuestros niños y niñas vuelvan a la catequesis de la parroquia en la primera infancia, seguir ese camino eh, que nos permita hacer catequesis con los padres de familia, pero desde una metodología nueva, un ardor nuevo que permita vincular y luego ir hacia lo social. Es un compromiso que nos pide y nos manda la doctrina social de la Iglesia en pro de la dignidad humana y, creo yo, de estar con el otro, porque de esa manera estamos con Jesús y somos cristianos. Muchas gracias, Diácono Víctor. Muy bien, no sé si hay otro aporte o Padre, continuamos. ¿Quién? padre, Robert Tulio, padre Ricardo. perfecto. Bienvenido, hermano. Sí, no, muy buenas noches. No, Buenas yo noches. quisiera complementar algo que le acabo de escuchar al diácono Víctor. Hace años viví la experiencia
de nueva evangelización, donde se hablaba de querisma y coinonía. Pensando ahorita frente a esta manifestación, qué bueno sería volverlo a retomar. Y siempre me quedé con una frase de uno de los expositores de esa época. Yo creo que la iglesia tiene que, no la iglesia, nuestros sacerdotes, nuestros pastores tienen que salir del acuario y llegar a la periferia y llegar a las comunidades vulnerables, y sobre todo en este momentico, cuando este mundo está más convulsionado, necesitamos ese apoyo, esos principios, esos valores morales y cristianos que se traducen en amar y en servir. Es mi apreciación. Muchas gracias. Perfecto, continuamos, padre, y yo creo que hacia el final de pronto entonces también Perfecto, muy vayan bien. dejando sus preguntas en el chat y de acuerdo a lo que nos va presentando el padre y al final conversamos otro momentico. Bueno, gracias por los que preguntaron y por estar participando. Y por los comentarios enriquecedores que dieron también. Bueno, en el horizonte del diplomado, y dado el tema de hoy, yo quiero partir de esta pregunta. ¿Por qué en la Iglesia colombiana hemos querido, desde el pensamiento social cristiano, fortalecer nuestro servicio pastoral en la construcción de una sociedad más humana, más justa y más solidaria? Esta es la razón de ser del diplomado. Para eso lo hemos pensado y por eso los temas que se han venido tratando durante todos estos días. Las preguntas fundamentales de nuestro diplomado. ¿Qué es lo esencial que nos ofrece el pensamiento social cristiano como una alternativa de transformación? Y la otra, ¿cuáles son los valores, criterios y principios fundamentales que animan ese pensamiento social cristiano? Los valores que nosotros tenemos en nuestro trabajo a partir del pensamiento social cristiano, digamos que son valores permanentes, criterios inalterables y principios inquebrantables. La dignidad esencial de todo ser humano. Jesús siempre reverenció la dignidad de la persona humana. Segundo, la igualdad de todos los hombres y mujeres. Tercero, el norte ético de los derechos humanos, que son el principal indicador de una sociedad que se digne llamarse democrática. Cuarto, la paz entre los hombres y los pueblos sobre las bases de la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Por eso, toda acción bélica, venga de donde venga, siempre será condenable. Churchill, uno de los artífices de la paz con las otras naciones en la Segunda Guerra Mundial, decía que cuando los cañones son demasiados, se disparan solos. Y eso es lo que hoy estamos viviendo como humanidad, cuando la carrera armamentista crece cada vez más en progresión geométrica. Quinto, lo que planteaba en la introducción de nuestro encuentro de hoy, la concepción del bien común como ese interés superior de la nación, que es don y es tarea de cada uno de nosotros. Sexto, el cuidado y la preservación de nuestros ecosistemas naturales y ambientales, lo que el Papa Francisco ha llamado el cuidado de la casa común, desde una producción menos agresiva
desde una distribución más equitativa, desde un consumo más responsable y desde la debida absorción que hacemos de todos los derivados de nuestras acciones antrópicas. Séptimo, la idea de la solidaridad, el camino de sentir con el otro. Esa solidaridad se está haciendo cada vez más vida en la pedagogía sinodal del Papa Francisco y es una opción fundamental de la doctrina social de la Iglesia. El diálogo social como un camino acertado para encontrar soluciones con inteligencia y amor a las conflictividades que tenemos. Sobre todo en Colombia, este diálogo social tiene que ser un hábito democrático. La amistad social, que es fruto del diálogo social como acuerdos, consensos edificantes, a favor de todos y en contra de nadie, donde la vida y la dignidad están al centro, y la subsidiariedad, que es el reconocer que todos necesitamos de todos. Es como el sexto paso en la escuela del buen samaritano, de las actitudes compasivas a las realizaciones constructivas, cuando él llega a la posada y se encuentra con el posadero y desencadenan unas acciones conjuntas y colaborativas. Esa es la subsidiariedad. Saber que yo con la riqueza de mis dones puedo aportar mucho a la construcción de esta sociedad. Y por eso es importante la articulación de la Iglesia con la institucionalidad pública, con la cooperación internacional, con el mundo de la academia, con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con los que no piensan como nosotros, con las otras iglesias. El mundo de hoy necesita de este valor permanente de la doctrina social de la Iglesia, de la subsidiariedad, porque todos necesitamos de todos para construir juntos. Los desafíos que hoy enfrenta el pensamiento social cristiano, yo lo quiero mostrar aquí en 4 puntos. Esta es una interpretación subjetiva del padre Rafael, pero espero que puedan conservar la integralidad de las opciones en medio de lo complejo del mundo que tenemos que evangelizar. Yo creo que un primer desafío que enfrentamos nosotros es vigorizar, y quiero subrayar la palabra vigorizar, nuestra lucha por la justicia social. La paz es fruto de la justicia. Y nosotros, por lo menos aquí, donde mi Dios nos ha colocado, en esta nación con 2 océanos, con suficientes ríos, con 3 cordilleras, con tierra buena y fecunda, agraciada por la mano de Dios, vemos que nuestra principal tarea es instaurar la justicia social. Más adelante lo vamos a ver cuando nos adentremos en las verdades del Papa Francisco desde su pensamiento social. Un segundo desafío que yo veo muy importante, y lo veíamos en la introducción y lo expresaron ustedes en los comentarios, es reivindicar la función del Estado como órgano del bien común. Yo me refiero aquí al preámbulo de nuestra Constitución política, que hace referencia al Estado social de derecho. Nosotros necesitamos instituciones sólidas, porque la salud de la comunidad depende siempre de la salud de sus instituciones. Y cuando hay más sociedad civil que Estado, eso no está bien ni es bueno. Tercero, procurar la protección del medio ambiente como elemento consustancial al desarrollo humano. Por algo, el Papa Francisco habla de una ecología humana, habla de una ecología integral, habla de la sostenibilidad de nuestros ecosistemas
naturales y ambientales. El cuidado de la casa común es determinante. Hay personas que no creen en el impacto del cambio climático, pero uno ve hoy un gigante como Brasil, donde este estado del sur ha sido fuertemente impactado por un invierno que ha causado inundaciones en ciudades grandes, en municipios, y hay casi 1 millón de personas afectadas por un desastre natural producto del cambio climático. Aquí en Bogotá hay racionamientos del agua porque los embalses se secaron y todavía hay personas que no creen. Y el cuarto desafío es promover la organización comunitaria como factor fundamental para hacer efectiva la práctica de la solidaridad. Yo creo mucho en la Junta de Acción Comunal y en el movimiento comunal. Creo mucho en los comités cívicos. Creo mucho en los equipos locales de seguimiento a los compromisos y proyectos del Estado. Creo mucho en la veeduría ciudadana. Creo mucho en la construcción de un sujeto social que se moviliza y en la construcción de un sujeto político que incide, pero también en la formación de un sujeto histórico que hace memoria. Las respuestas tienen que venir siempre desde abajo, desde adentro y con la gente. Y para el desafío que tenemos nosotros en Colombia, es claro que hacer efectiva la práctica de la solidaridad desde la organización comunitaria es pensarnos la construcción de la justicia social y de la paz desde nuestros territorios. Ahora vamos a adentrarnos en las buenas razones que nos da el Papa Francisco para hacer vida el pensamiento social cristiano. Es decir, ¿por qué es importante que nosotros nos adentremos en esta formación y lo hagamos con entusiasmo, con seriedad? El Papa acaba de publicar ayer una bula que nos convoca a un jubileo de la esperanza, a un jubileo de la esperanza. Y qué bueno que pensemos que desde el pensamiento social cristiano encontramos razones válidas para dar esperanza a nuestro pueblo. Entonces, la primera razón es porque el Papa Francisco nos ha dicho en su exhortación para la celebración de la 7ª Jornada Mundial de los Pobres el año pasado, él nos dijo, un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades y se hace cada vez más grande hasta desbordarse. Ese río parece arrastrarnos tanto que el grito de nuestros hermanos y hermanas que piden ayuda, apoyo y solidaridad se hace cada vez más fuerte. Es decir, hay una situación escandalosa a la cual no podemos ser sordos. Segundo, porque en la iglesia ya hemos establecido la celebración cada año de la Jornada Mundial de los Pobres como una cita cada vez más arraigada, con una rica experiencia que nos ayuda, oigan bien, a descubrir el contenido central del Evangelio. La misericordia es el contenido central del Evangelio. Tercero, porque hoy se nos pide a todos hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario, recordándonos, ojo, que no es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa
que nos permita acercarnos a un pobre como a un hermano que nos tiende su mano para que despertemos del letargo en el que hemos caído. Sacudida de conciencia. Y cuarto, porque hoy los cristianos empeñados en lo social debemos responder la pregunta lanzada por el Papa Francisco y que nos llega como una flecha. ¿Qué pasos aceptamos debemos dar en todos los ámbitos de la vida eclesial para que el fortalecimiento de nuestro servicio pastoral a los pobres sea la oportunidad que todos nos damos para mantenernos en el contenido central del Evangelio? Vamos a ver ahora las razones que tiene la Iglesia en Colombia para promover y fortalecer la formación en el pensamiento social cristiano. La Iglesia en Colombia, como lo dije una vez en el diplomado, y lo quiero retomar nuevamente, tiene una tercera opción, y es como Iglesia, como Dios Padre, amoroso, que sabe contemplar y conmoverse, detenerse y ayudar al otro cuantas veces sea necesario. Hemos optado por ser Iglesia misericordiosa. Esa es la tercera opción pastoral de la Iglesia en Colombia, desde su opción evangelizadora, desde el discipulado, desde la misión y desde la sinodalidad. Ahora, esta Iglesia misericordiosa en la Iglesia colombiana, desde el pensamiento social cristiano, tiene 3 líneas de acción. La primera, ser iglesia acogedora y samaritana, que sale en salida al encuentro de quien sufre, acompañando integralmente a las víctimas de la injusticia, la violencia, las pandemias y de todo tipo de abusos en todas las etapas e instancias de la vida. Iglesia acogedora y samaritana. Anunciar con parresía, es decir, con valentía, con enjundia y con carácter, la promoción y defensa de la vida, la dignidad humana y el cuidado de la casa común, así como la cultura del cuidado integral. Esta segunda línea la vimos en aquellos valores, criterios y principios del pensamiento social cristiano. Y tercera línea, consolidar el trabajo de la Iglesia en Colombia a favor de la reconciliación, la justicia y la paz, desde los valores evangélicos y una ética de solidaridad y cooperación. Aquí se mueve y pone en marcha la Iglesia en Colombia los principios, valores y criterios del pensamiento social cristiano. Nosotros en Colombia estamos urgidos de una mayor toma de conciencia a partir de lo que hoy vivimos, si queremos penetrar esa realidad desde los elementos que nos ofrece el pensamiento social cristiano. La teología es ciencia de la revelación, pero la pastoral lo es de la situación. Y en ese sentido, siendo contemplativos de la realidad, digamos en primer lugar que no podemos ocultar que durante décadas y todavía hoy se nos sigue diciendo con bastante insistencia que la pobreza entre nosotros es un fenómeno residual y que basta con darle tiempo al tiempo para que vaya desapareciendo. No han faltado quienes afirmen que la tarea sigue siendo aumentar el tamaño de la torta, sin necesidad de esas políticas redistributivas que ponen tan nerviosos a los sectores más dinámicos de la economía y que acaban produciendo efectos desastrosos. Mientras llegaba ese gran momento esperado, con el fin de no enturbiar ese clima alegre y confiado de una sociedad opulenta, cuyas utilidades son en cientos de billones de pesos,
se debía mantener en las periferias existenciales a los pobres. Lo que vemos y podemos señalar con el dedo es que la pobreza, lejos de disminuir, crece en progresión geométrica, extendiéndose a los pensionados que sobreviven y a los no pocos enfermos crónicos que ciertamente se están muriendo, a los migrantes y desplazados, a las víctimas de la violencia, a las minorías étnicas y a las familias que luchan por mantenerse unidas, amén de las personas en situación de discapacidad. Estas situaciones de injusticia constituyen un gran desafío para nosotros como iglesia. Nuestras últimas conversaciones espirituales, y eso lo meditamos en el documento Luces en el Camino de la Paz de nuestros pastores, nos recuerda que el Espíritu de Dios, voy a reafirmar esto, nos está llevando a descubrir con mayor claridad que hoy la cima, la santidad, la santificación del pueblo de Dios no son posibles sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y oprimidos y sin hacer juntos la sinodalidad, un estilo de vida y una forma de ser iglesia. Estamos en los fundamentos del diplomado. Creo que otro punto importante que nosotros tenemos que desarrollar es redescubrir las razones de Dios y de Jesús para estar con los pobres. Miren, Jesús siempre actuó prefiriendo a los que menos tenían y más sufrían. Colocó al centro todas las vidas echadas a perder. Su preferencia por ellos resultó ser escandalosa. Pero Jesús prefirió y prefiere a los pobres no porque en ellos encontró una cualidad especial, sino precisamente porque eran pobres. Yo siempre he dicho que los que nos ponemos o procuramos estar al lado de los pobres no es porque los pobres tengan razón, sino porque casi nunca hay quien los defienda. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar, centrándonos en Jesús. Jesús prefirió a la ovejita número 100, que se apartó del rebaño, a las 99 juntas, solo porque se había perdido y no tenía la capacidad de retorno. Tuvieron que traerla cargada. Esta fue su ovejita más querida, no antes de perderse, sino después de que se había perdido. A la hora de cumplir con un contrato laboral, da preferencia a los obreros que habían estado desempleados frente a los demás, únicamente porque nadie les había ofrecido trabajo estando disponibles y sabiendo trabajar. Y en el caso de Lázaro no tenía otro mérito frente a Pulón que el de ser pobre. Como podemos ver, Dios siempre aborrece lo que sobresale. En términos del Papa Francisco, es la referencialidad, se complace en los pequeños. No por lo que puedan pensar por su humildad, sino simplemente por ser lo que son, los pequeños. Esta predilección no viene de ellos, sino que nace de Dios. Dios, siendo el Padre de todos, perdón. Dios, siendo el Padre de todos, no puede querer para nosotros sino el bien y la igualdad
de sus hijos. Y las desigualdades como las que vivimos en Colombia quieren a Dios en su amor. Y esta es una lógica que Jesús va a radicalizar, radicalizando la paternidad de Dios. Por eso Dios y Jesús están siempre al lado de los pobres, porque viendo cómo la balanza se inclina siempre del lado del más fuerte en casi todos los aspectos, ellos decididamente han querido restablecer el equilibrio. Yo quiero ahora invitarlos a ustedes a volver a las fuentes que nos ayudan a permanecer en lo esencial. Y quiero remontarme a la patrología, al estudio de los santos padres de la Iglesia y también a las declaraciones que en su momento, en esos primeros siglos, la Iglesia pudo hacer. Para que veamos que esto no es algo de ahora, que esto no empezó únicamente allá con la Rerum Novarum del Papa León XIII ante la crisis del mundo obrero. Siempre ha habido un sentido profundo en la Iglesia, en lo que significa la construcción del reino de Dios desde un pensamiento y desde una acción social. Los concilios de los siglos V y VI, como el de Baizón del año 442, el de Roma, bajo el Papa Símaco, en el año 504, el de Achet, año 506, el de Orleans, año 549, el de París, año 557, y el de Tours, año 567, serán reiterativos en afirmar que la asistencia a los pobres es una obligación tan fuerte que el que retenga los dones hechos a la Iglesia debe ser excomulgado y considerado un verdadero necator pauperum, asesino de los pobres. Y ello precisamente porque, como afirmará más tarde Julianus Pomerius en el Concilio de Arles del año 836, en el Tratado de Vita Contemplativa, los bienes de la Iglesia son el patrimonio de los pobres. Los santos padres igualmente tuvieron un radicalismo aprendido en las Sagradas Escrituras que inspiraron estas conclusiones conciliares. Si Dios ha querido el destino universal de los bienes, como enseña la doctrina social de la Iglesia, ello nos lleva a pensar y a profetizar que las riquezas serán siempre injustas mientras coexistan con la pobreza, prescindiendo de cómo se hayan obtenido, como bien lo expresó Monseñor Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, cuando afirmó: estas reflexiones surgen del análisis de los datos oficiales, los cuales son incontrovertibles, de la preocupación por la desinformación que difunden muchos medios de comunicación, sectores políticos y económicos, y ante la tristeza de ver que el país puede seguir generando riquezas solo para los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes y otros ricos. Permítanme citar ahora los interrogantes de San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, otro padre de la Iglesia, en su homilía sobre la primera carta a Timoteo. Dice así San Juan Crisóstomo: dime, ¿de dónde te viene ser tan rico? ¿De dónde recibiste la riqueza? Y ese otro, ¿de quién la recibió? Del abuelo, dirás, del padre. Y podrás remontarte por el árbol genealógico, demostrando la justicia de tus posesiones. Seguro que no podrás. Necesariamente en su principio y en su raíz hay una injusticia. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque al principio Dios no hizo rico a uno y pobre al otro, ni tomó a uno y le mostró los grandes yacimientos de oro y al otro le privó de este hallazgo. No, Dios puso delante de todos la misma tierra.
¿Cómo pues, siendo todo común, tú posees tierras y más tierras y el otro ni un terrón? También otro padre de la iglesia que vivió en Palestina, como es San Jerónimo, en su carta 120 dirigida a Edidia, nos enseña: sabiamente habla el Evangelio de riquezas injustas, pues todas las riquezas proceden de la injusticia, y uno no se puede adueñar de ellas a no ser que otro la pierda o se arruine. Por eso a mí me parece certísima aquella sentencia popular que dice: el rico o es injusto o es heredero de un injusto. No son pocos los santos padres de la iglesia, como San Juan Crisóstomo y San Jerónimo, que nos recordarán que aquello que le sobra al rico le pertenece al pobre. En su tiempo fueron afirmaciones escandalosas y hoy también lo son. Pero los santos padres jamás ignoraron que los ricos bien podían exhibir las escrituras de sus tierras y justificar sus propiedades mostrando todo en regla. No obstante, ellos jamás dieron marcha atrás. Ellos distinguieron entre la legalidad formal y la justicia real, cuestionando con su magisterio el orden social vigente. San Gregorio Nacianceno les dirá: esas son las leyes de los poderosos, no las del Creador. También San Ambrosio y San Agustín dirán de manera tajante: continuamente se citan leyes en sus palacios, pero estas son las de Justiniano, no son las del Señor. Muy bien, hasta ahí los padres de la iglesia. Yo voy a entrar ahora a compartirles lo que yo he querido llamar las verdades de Francisco en materia socioeconómica desde nuestro compromiso social y político por construir una mejor sociedad desde el Evangelio. El Papa Francisco publicó ese documento programático en la solemnidad de Cristo Rey del año 2013 que se llama Evangelii Gaudium, ¿verdad? La alegría del Evangelio. Es un documento que ha definido su servicio a la Iglesia y a la humanidad desde la sede de Pedro en Roma. Aunque toca diversos temas, muchos de ellos referidos a la vida interna de la Iglesia, el Papa Francisco aquí plantea con energía y crítica profunda y crítica profética la situación del mundo en que vivimos. Por eso quiero hacer referencia a lo que el Papa plantea aquí en esta encíclica y en otros documentos. Un punto que plantea el Papa y que es innegable es la economía de la exclusión. Sobre este tema, sus palabras son muy directas. Dice el Papa Francisco: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. El juego de la competitividad y la ley del más fuerte. Dice el Papa: hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas. Esta economía, demasiado extendida en el mundo en que vivimos, considera a una enorme
proporción de personas como descartables. Se las utiliza para producir riqueza y se las descarta cuando ya no son útiles, como si fueran cosas. La dignidad del trabajo humano. Dice el Papa que el trabajo no se valora en su dignidad. Lo mismo que no se respeta la dignidad del trabajador. Y una de las causas primordiales de este modo de proceder es lo que el Papa llama la idolatría del dinero, término muy cercano a nosotros, porque la Iglesia colombiana ha señalado y condenado de muchas maneras esa idolatría como la causa principal de nuestros males y principalmente de nuestras múltiples formas de violencia. Francisco insiste que hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Neoliberalismo, deuda externa y corrupción. Las teorías neoliberales del derrame, a la cual me referí antes, la deuda externa, la corrupción generalizada y la evasión de impuestos son mencionados por el Papa Francisco dentro de esa economía que mata y que niega los principios evangélicos y la llamada sistemática de la Iglesia a la generosidad. La contemplación de las inequidades lleva el Papa a decir que el sistema social y económico es injusto en su raíz, un sistema que crea y acepta el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Es lo que Medellín llama estructuras de pecado. Y desde esa reflexión, el Papa Francisco invita a los líderes de gobiernos, partidos y empresas a poner la economía al servicio de las personas y no a servirse de ellas en provecho de sus economías. Incluso les recuerda la famosa frase de San Juan Crisóstomo que les decía a los ricos que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Miren el Papa cita a los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, aquí ya yo voy, digamos así, casi que terminando. Les propongo unas preguntas. Examinémonos y examinemos la realidad de Colombia. Estas preguntas pueden ayudarnos a conversar. Me salieron 8, han podido ser más, pero las dejo aquí sueltas, tal como me vinieron. Primera pregunta, ¿por qué nos ha sido tan difícil que en Colombia la economía tome un rumbo serio? ¿Por qué a pesar de algunos avances sociales siguen reinando las inequidades? ¿Por qué algunas de las instituciones económico-sociales marcan diferencias graves e injustas a la vez que crean aceptación de la desigualdad? ¿Dónde radican nuestras dificultades para una revisión seria de nuestro pasado reciente que nos ponga de frente a los errores que debemos corregir, y de cara a los abusos salariales, institucionales y fiscales en contra de los pobres y siempre a favor de los ricos? ¿Qué es aquello que impide el deseo de muchos de reflexionar y trabajar juntos en las correcciones necesarias de las cuales la mayoría es consciente? ¿Por qué los grandes capitales, de manera sistemática, se oponen a la corrección de una economía que les es favorable o de universalizar los servicios de unas instituciones que clasifican a la gente según su capacidad de cotizar y marginan o dan servicios de inferior calidad al de menos recursos? Podemos gritar desde este diplomado que nuestra economía mata sin temor a que nos califiquen de locos y extremistas aquellos que mantienen sus ojos cerrados y no creen en la urgencia de unos cambios estructurales cada vez más necesarios desde el Evangelio. ¿Puede contribuir nuestro diplomado en la realización
de un mañana diferente, signado por la justicia y la equidad, donde la persona sea el centro de la sociedad y nos empeñemos en fortalecer la relación de la fe con la cultura y con la política, con miras a hacer realidad los valores cristianos del bien común y la solidaridad que deben prevalecer sobre la moda del individualismo. Concluyo con una propuesta ya más de orden espiritual, porque todo se debe inspirar siempre en nuestras motivaciones internas. Creo que nuestra principal, bueno, digo que debemos tener nosotros un encuentro más sincero con el Señor. Creo que nuestra principal tarea desde la práctica del pensamiento social cristiano es traducir, o si quieren, darle equivalencia, la belleza de las plegarias eucarísticas o litúrgicas 5C y 5B en nuestros compromisos con los pobres según el corazón de Dios y el querer de la Iglesia. Hoy se habla de la secularización y del secularismo, es casi la pérdida de la fe. Pero no obstante, nuestro pueblo sigue siendo profundamente religioso y más de lo que se piensa. Seguimos buscando estar bien con Dios y contar con su protección divina. La dificultad está en que no siempre nuestras celebraciones, misa del domingo, son un encuentro sincero con Dios. Muchas de nuestras celebraciones sacramentales quedan reducidas a una reunión de carácter social. Pensemos en los bautizos, en los matrimonios. Un acto impuesto por la costumbre o un rito que se hace sin comprender muy bien lo que significa y sin que, por supuesto, implique compromiso alguno para la vida. Un paso esencial es cultivar nuestras motivaciones internas y las de nuestro pueblo en nuestras celebraciones. Voy a poner el ejemplo de la misa del domingo, la misa de semana. Cuando digamos en el momento de la plegaria eucarística, levantemos el corazón, esa respuesta que damos a la ligera y muy rápidamente, lo tenemos levantado hacia el Señor. Procuremos que sea una respuesta muy sincera, porque lo que sigue es una oración muy sentida que pone luz y verdad desde el pensamiento social cristiano sobre lo que es la Iglesia y su misión. Permítame leer en clave de oración esa parte de las plegarias eucarísticas 5C y 5B. Señor, danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón y de paz. Bueno, hasta aquí muchas gracias por la escucha, pero sobre todo por la paciencia. Padre Rafael, muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy bonita oportunidad para recoger no solamente desde la academia, sino también desde esa experiencia pastoral que vive el Padre Rafael allí al frente del Secretariado Nacional de Pastoral Social. También se reflejan todas sus preocupaciones,
por este país, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Yo creo que es el momento también para que, no sé, sus aportes, desde lo que podemos escuchar, lo que podemos compartir con el padre Rafael, preguntas, no sé, ahí les dejo los micrófonos para que ustedes puedan compartir. Gracias. Entonces pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras, abran sus cámaras, por favor, gracias. Muy bien, y que sea el momento también para compartir y hagamos un cierre con algunas participaciones de parte de ustedes. Entonces, no sé quién quiera empezar. Compartan un poco desde sus experiencias, desde sus trabajos pastorales que hacen allí, que es muy importante también que nos compartan. A veces no escuchamos o no tenemos la posibilidad de escucharlo también desde esa acción pastoral que ustedes desarrollan allí en las diferentes partes del país. Entonces, hay quien quiera compartirnos, pues ahí puede abrir su micrófono y compartirnos. Bueno, buenas noches. Yo creería que es como, de acuerdo a las preguntas que surgieron a partir de la intervención del padre Rafael, sí, esas preguntas que de verdad se habla desde la fe, ¿no? ¿Cierto? Y desde cómo vemos las cosas, considero yo que no progresamos, que no avanzamos, que se sigue viendo pobreza, que se sigue viendo desigualdad, inequidad, es porque hay corazones muy egoístas. Sí, diría que esa es pues como mi intervención, que de acuerdo a todas las preguntas es porque hay personas en el poder o que tienen mucha incidencia política, mucha incidencia social, se quieren guardar todo para ellos y no buscan el favorecer a los demás. Y se quedan también mucho en el asistencialismo, no se progresa más en la promoción humana a las comunidades y a las organizaciones. Gracias, Mayra. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué otra persona quiere aportarnos? Arturo. Bueno, buenas noches a todos y un saludo especial al padre Rafa, que lo vemos ahí muy poquito, pero siempre estamos siguiéndole cada una de las actividades. Bueno, a mí me parece muy importante lo que el padre Rafael nos ha planteado esta noche, porque nos impone el reto desde la visión cristiana y el compromiso cristiano y la acción por los pobres, de la necesidad realmente de poder construir una red, que es lo que ha planteado el diplomado en algunos aspectos cuando nos motiva a crear grupos de trabajo. Nos está invitando a una incidencia desde la convicción cristiana y los principios y valores que orientan la doctrina social de la Iglesia. Esto implica realmente poder tomar una acción real de compromiso y de transformación. Todos los elementos que el padre Rafa nos ha planteado y todas las orientaciones que el Papa Francisco nos coloca y todo el contexto de lo que tiene que ver con los retos y los valores que nos deben orientar, quedarían simplemente en una cuestión meramente formal si no somos capaces de organizarnos desde la base social y comunitaria con los diferentes liderazgos en ese principio de subsidiariedad para efectos de poder construir juntos la transformación a la cual estamos llamados. Igualmente es importante notar que si bien es cierto, tenemos un componente de polarización en el país, debemos también ver desde nuestro punto de vista cristiano cuáles son las políticas que más se acercan a ese sentido de la doctrina social de la Iglesia. Porque tomar partido también es el discernimiento para poder apoyar aquello que está bien y acompañar aquello que está bien. Porque ese es el verdadero cristiano. No quien toma partido desde lo radical,
sino quien toma partido por lo que está de acuerdo con el Evangelio. Y el Evangelio de Dios hoy en día nos lo viene planteando el Papa Francisco y todo lo que nos ha compartido este diplomado en tomar partido y en la acción por los más pobres. Entonces, yo sí pienso que la motivación y todo lo que el padre Rafa nos ha planteado con las preguntas provocadoras también, es que nos está diciendo, hay que sacudirse y hay que tomar acción. No solamente en el crecimiento espiritual, en lo que tiene que ver con la iglesia, desde este concepto material que tenemos, sino desde la iglesia, en salida y en avanzada, en un compromiso real con los más pobres. Quiero dejar hasta ahí porque es más bien una reflexión y un llamado al compromiso de lo que este diplomado nos plantea para trabajar juntos por la transformación de nuestras comunidades. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra persona tiene alguna otra cosa que compartir? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Padre Rafael, por habernos acompañado en esta tarde, en esta noche. Sabemos de todos sus compromisos que tiene del secretariado, pero ha sacado un rato para estar con nosotros compartiendo y esto es muy valioso. Escuchar también la voz de la iglesia, desde sus pastores que nos acompañan en todos estos procesos formativos. De verdad, muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en esta tarde, en esta noche. Algunas observaciones para tener presente entonces para esta semana, este fin de semana. Uno, entonces ya están publicadas los grupos y las orientaciones para eh, la elaboración de esa iniciativa de ustedes. Recuerden que no es una maestría ni un doctorado, pero es un diplomado, pero es un proceso formativo serio. Han tenido muy buenos profesores, excelentes profesores han tenido ustedes, les han dado muchísimas cosas. Y la idea no es que eso se quede ahí en una carpeta, en un diploma más para la colección de ustedes, sino que ustedes pongan en práctica, o sea, llevemos toda esta doctrina social y este pensamiento social de la iglesia lo llevemos a la práctica y podamos eh, poner a rodar alguna iniciativa en nuestra parroquia, allí en el sitio donde ustedes están trabajando, en sus barrios. Entonces creo que eso es un momento clave para que ustedes se sienten, se reúnan, vean las orientaciones, compartan, pero sobre todo formulen y tomen una decisión. Ahí hay algunos ejemplos que yo les pongo en las orientaciones, pero la idea es que ustedes también tomen sus decisiones y digan, bueno, vamos a apostarle por esta iniciativa que vamos a poner a rodar en nuestra parroquia o en nuestro barrio, con nuestra comunidad. Y ahí viene el aprendizaje. Yo creo que ahí es donde empieza el aprendizaje más grande, y es cuando uno pone a rodar una iniciativa. Se puede quedar en un papel, pero cuando uno la pone a rodar es cuando realmente aprende y ojalá puedan poner a rodar unos primeros 6 meses y ver cómo funciona, ¿sí? Y seguramente que después ustedes mismos van a decir, van a pedir apoyo, contarles algunas iniciativas que han ido trabajando los diferentes grupos que han pasado por los diplomados. Recuerdo un grupo de Santa Marta que logró inclusive hacer un ejercicio bien interesante con la alcaldía de Santa Marta y era todo el cuidado de las playas, ¿no? Y todo el tema del medio ambiente y lograron hacer un ejercicio con la ayuda de la alcaldía. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, de poder hacer unos equipos. Solos no podemos, eso está claro que solos no podemos desarrollar este tipo de iniciativas, pero si logramos convencer a muchas otras personas, si logramos convencer a la comunidad, seguramente podremos alcanzar metas bien interesantes. Entonces, eso es un primer tema. Eh, el otro tema importante es que la plataforma Moodle siempre va a estar abierta, ¿sí? Está abierta todo el tiempo. Quienes no han subido sus tareas, háganlo. Si tienen alguna dificultad, yo les dejé, pueden comunicarse con Natalia. Yo igual les publico mañana temprano el correo electrónico de Natalia. Natalia, mira, estoy teniendo dificultades para subir este archivo, aunque la plataforma es muy intuitiva, yo creo que es muy sencilla y todos se han dado cuenta que es muy amigable y la muestra está en que la mayoría de ustedes ha podido subir sus trabajos y sus tareas.
Entonces, todavía hay tiempo para que terminen de subir sus tareas, sus productos. Recuerden que el diplomado les exige 3 productos en línea, ¿sí? 3 productos en línea. Entonces, seguramente que van a venir otros tantos y al final también van a tener que montar la presentación que ustedes van a hacer como equipo y todo eso. Esa es parte de las notas que van quedando para el diplomado de ustedes, ¿no es cierto? Y que nos exige la universidad. Lo otro, las personas que, ese sí es como un ultimátum de parte de la universidad. O sea, si ustedes están en este diplomado, pues para inscribirse tendrían que haber enviado sus documentos. Y yo hemos insistido muchísimo en envíen sus documentos, porque de lo contrario, ¿cómo los inscriben? Tienen que enviar su cédula, sus datos que les pide la universidad para poderlo subir a un sistema que se llama ASIS. Ese es un sistema donde quedan ustedes registrados para poder recibir la certificación. Y lo mismo quienes han tenido dificultad por alguna razón, cada uno tiene razones, la situación no ha estado fácil y no ha podido realizar su pago. Es importante que se comuniquen ahí con Mariana Sosa y le digan, mira, Mariana, respecto a esto, pues ahí necesito una ayuda tuya, bueno, lo que ustedes necesiten dialogar con ella, pero que esto quede claro esta semana, por favor, para que, sí, cómo van a proceder ustedes y cómo van a hacer con esos temas, ¿vale? Entonces creo que básicamente esas eran como mis observaciones. No sé si haya preguntas, no sé si haya alguna preocupación al respecto de cómo vamos funcionando. Ya vamos casi que por la mitad o más de la mitad, entonces la semana entrante ya viene el segundo momento del juzgar, ¿sí? Ustedes enviaron unos trabajos al doctor Alfonso Insuasti, él en este momento pues está leyendo esos trabajos y va a ser una retroalimentación, ¿sí? Como una devolución a ustedes y que les va a orientar también muchísimo en ese trabajo final. Entonces también estemos pendientes, eso creo que ya esa sesión viene la semana que viene. Y bueno, será importantísimo todo ese caminar que han venido haciendo ustedes. eh, y mi última recomendación, vuelvan los videos, vuelvan a las grabaciones. Ahí están, siempre disponibles. En Moodle están todo el tiempo disponibles. Natalia ha sido excelente acompañante de subir todos los materiales. Eh, Al respecto de las semanas asincrónicas, ya vieron Juan 23, vieron el video, hicieron la ficha, la están subiendo algunos todavía. Ya esta semana está abierto Vaticano II y Pablo VI. Y es importante que ustedes hagan esa conexión, que seguramente, claro, vieron como Juan 23 fue quien propuso el Concilio Vaticano II, pero también, pues, también se dieron cuenta que tuvo muchos contradictores. Pero Pablo VI yo lo he llamado casi siempre el Papa del Concilio, porque fue finalmente quien permitió o impulsó a que el Concilio Vaticano II saliera adelante. Entonces, qué bueno que ustedes, esas 2 semanas están abiertas. No tienen que subir ninguna tarea ni responder ninguna pregunta. Yo creo que los voy a dejar que se concentren un poquito en lo que han ido realizando en los 3 ejercicios, en los 3 primeros ejercicios que se hicieron, y ahorita necesito que se concentren en ese trabajo o en esa formulación de la iniciativa de cierre de nuestro diplomado. Entonces, no les voy a poner más trabajos, pero se van abriendo semanas con videos sobre el Magisterio Social Pontificio, y es muy importante que ustedes lo vean porque van a tener una comprensión mayor, una comprensión global de este Magisterio Social Pontificio. Igualmente, les cuento también que la semana que viene, el 15 y el 16, especialmente el 15, porque pues el 16 tenemos clase, pero el 15, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, a través del CEVITEPAL, va a ofrecer, va a celebrar como el Día de las Encíclicas. Entonces, el 15 de mayo va a ofrecer a las 6, de 6 de la tarde, va a ofrecer como unas charlas, unos acercamientos a estos documentos de la iglesia. Entonces, seguramente que van a ser complementos también para ustedes. Y bueno, ustedes saben que el CEVITEPAL, el CELA, nos apoya a la Escuela de la Caridad y al Centro Fray Gabriel. Entonces, pues qué bueno, yo les voy a compartir los enlaces para que ustedes, quienes tengan el tiempo y puedan hacerlo, pues puedan ingresar. Y seguramente van a escuchar otras voces desde América Latina en un acercamiento a lo que son las encíclicas o los documentos de carácter social de la Iglesia. Entonces, a ese magisterio social pontificio. Entonces, ahí también les dejo. El jueves no, porque pues el jueves tenemos nuestra clase y pues hay que estar muy puntuales. Pero de pronto el 15, si alguien quiere y tiene el tiempo, pues puede hacerlo. Yo les voy a compartir entonces ese enlace.
Muchísimas gracias a todos y todas en esta noche. Padre Rafael, nuevamente, muchísimas gracias por sus aportes. A todos, animarlos para que sigan entusiasmados con la gana con la que venimos trabajando, que sigan preguntando, que sigan participando y nos vemos entonces la semana entrante, este fin de semana. Entonces aprovechen para todas esas tareas y cosas que están ahí pendientes y bueno. Nos veremos el próximo martes a las 6:30 de la tarde, después de un hermoso puente y de un descanso que vamos a tener. Entonces, de verdad que va a Bueno, ser, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Padre Que Rafael, siempre se les muchísimas pueda gracias. servir. Y Muchas gracias gracias, por la muchas gracias. comprensión. Feliz buena noche y que Bueno, descansen. Gracias. bueno, buenas Descansen. noches. Feliz Que noche. descanse. Bueno. Descansen. Una feliz noche. Feliz noche. Que descansen. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Que descansen.